Hola, hoy aprenderemos a generar una plantilla en Civil 3D. Para ello veremos qué tipo de archivo será nuestra plantilla. Si por ejemplo vamos a ver los archivos, aquí tenemos algunos archivos. Tenemos un archivo CAD de que su extensión va a ser .dwg y de una plantilla su extensión es dwt. Entonces va a ser un archivo con una extensión dwt. Generar una plantilla es muy importante porque en este punto es que la gente se demora en diseñar. Es por eso que es necesario tener un archivo dwt. Este archivo ya tendremos que generar más rápido un color de línea, tamaño de texto, etiquetas, estilos, códigos, capas, etc., ¿no? De un nivel estético. Si nosotros abrimos por abrir, acá dice Open nuevo, si nosotros abrimos una hoja de trabajo, en esta hoja de trabajo, estas capas ya vienen predefinidas de Civil 3D. Ahora, si nosotros nos vamos a Setting, a Surface, igual, aquí ya tienen sus estilos predefinidos de Civil 3D. Para generar nuestra plantilla, podemos aumentar en este mismo hoja de dibujo o también generar desde cero. ¿Cómo se genera desde cero? Vamos a ver, cerramos esto de aquí, nos decimos que no guardar, no quiero guardar. Para poder generar uno nuevo, se tiene que abrir donde dice acadiso.dwt. Si a ustedes no les aparece, se van a donde dice Browse Template. Abren ese archivo y se van a ir donde dice AutoCAD Templates. Y van a escoger acadiso.dwt. Esto es una plantilla, ¿no? Tiene una plantilla. Vamos a abrir. A la hora de abrir, ya me abre. Esto no es una plantilla, sino es una hoja de dibujo. Pero si nosotros nos fijamos aquí, en las capas, ya está vacío, ya no tiene ninguna capa. E igual, si nosotros nos vamos a Surface, sus estilos o sus etiquetas ya no tienen sus estilos, ¿no? Ya me aparece un estándar que viene. Entonces, esta hoja es vacío, no tiene ninguna configuración. ¿Cómo se guarda una plantilla? Esta es una hoja que es con una extensión de WG. Nuestra plantilla tiene que tener una extensión de WT. Guardar como con una extensión de WT. Ponemos ahí guardar y me aparecerá un lugar donde yo quiero guardar. Yo voy a guardar en escritorio y vamos a guardar aquí con un nombre mi plantilla. Pueden poner cualquier nombre. Voy a poner mi plantilla, pongo guardar. Ok, acá tienen que asegurarse que esté en metric. Ok, y esta hoja de dibujo ya es una hoja de dibujo de una plantilla porque ya tiene una extensión de WT. En mi plantilla.dwt. Si nosotros nos vamos donde guardamos, en la carpeta ya aparece ya. Aquí está. Mi plantilla.dwt. Ya teniendo esta hoja de plantilla, lo siguiente que se tiene que hacer es configurar tu plantilla. Pues nos vamos a Setting, te vas aquí. En la zona vamos a poner que, bueno, ¿no? El proyecto que voy a utilizar esta plantilla está en UTM WGS84, está en 19 Sur, la plantilla que voy a utilizar. Pongo aplicar, ok, para esta zona. En Open Layer, aquí se va a crear las capas, las diferentes capas que anteriormente se podía notar. Para que ustedes se fijen, solamente voy a abrir una hoja de dibujo que es, acá dice que es de WG, es una hoja de dibujo que ya viene predefinido y si nosotros nos fijamos acá ya tiene, ¿no? Nosotros nos vamos a Setting y vamos a Configuración y nos vamos acá donde dice Object Layer, aquí están todas las capas que se crearon, acá, ¿ves?
tienen sus nombres, todo. ¿Por qué? Porque viene predefinido de Civil 3D, pero nosotros lo estamos haciendo desde cero. O sea, acá no debería aparecer ninguna capa. Vamos a cerrar este hoja de dibujo, ¿ok? Y aquí estamos nosotros en mi plantilla. Nos vamos y aquí, como ustedes ven, no hay ninguna capa, todo está vacío. Entonces voy a crear mi propia capa. Acá vas a poner crear nuevo y por ejemplo en el nombre voy a poner como es alineamiento, voy a poner alineamiento. ¿Ok? Pones OK y vas a agregar. Ahora, acá en modificador voy a poner un sufijo. ¿Por qué un sufijo? Ahora mismo se van a fijar. Y voy a poner guión abajo y un asterisco. Por ejemplo, aquí puedo poner igual, ¿no? Voy a poner nuevo, voy a poner alineamiento, etiqueta puede ser un texto, voy a poner OK, selecciono y pongo OK. Igual acá voy a poner un sufijo y igual acá voy a poner un guión y un asterisco. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Voy a poner aplicar, aceptar. Si nosotros nos vamos a estas capas, que no había ninguna capa, deslizamos y existen esas dos capas que nosotros acabamos de crear. Ok, vamos a hacer un ejemplo al crear un alineamiento. Vamos a poner acá que sea un eje 1. Eje 1, en mi proyecto existe un eje 1, ¿ya? Y igual, al siguiente voy a crear este alineamiento y voy a poner un eje 2. Eje 2. Ok, entonces tenemos dos alineamientos. Pero si nosotros nos vamos a las capas, rápidamente eje 1 y eje 2 que acabo de crear. Entonces aquí es más fácil manejar este tipo de dibujos. Si yo apago esta capa, se apaga el alineamiento, ¿no? Si yo apago las etiquetas, igual, ¿no? Mira, se apaga. Ahora vamos a borrar esto. Pero aquí me sigue apareciendo las etiquetas, ¿no? Entonces vamos a purgar. Pongo purgar, el comando purg, y pongo purgar y close. Ya que ya no me aparece. Ahora vamos a guardar a la hora de cuando has hecho cualquier modificación en tu plantilla, tú te vas igual, guardar como, te vas a templates, te vas a la carpeta donde guardaste, por ejemplo aquí guardé, con el nombre de qué, y vamos a sobreescribir, ¿no? Sí. Ok. Ya tenemos esa plantilla. Vamos a cerrar. Ya está ya. Entonces, es nuestra plantilla creada. Ahora, ¿cómo vamos a seguir aumentando más cosas a nuestra plantilla? ¿O cómo podemos abrir un hoja de dibujo pero que ya tenga nuestra plantilla? Muy fácil. Vamos a jalar esta plantilla, porque es mi plantilla, y abrimos acá. Y si ustedes se fijan, ya se abre una hoja de dibujo de WG, ya no es de WT. En este caso ya podemos trabajar aquí todo el proyecto que queramos. Esta hoja de dibujo ya viene con nuestra plantilla configurada, ¿ves? Y aquí podemos aumentar muchas cosas. Por ejemplo, voy a poner guardar esta hoja de dibujo porque ya no es una plantilla, sino es una hoja de dibujo. Pongo guardar, voy a guardar en la carpeta, pongo guardar, ya está. Vamos a agregar más cosas a nuestra plantilla para que ustedes sepan cómo podemos jalar de acá las modificaciones que hemos hecho o de una hoja de dibujo o de otra plantilla, cómo podemos importar a nuestra plantilla las etiquetas, los estilos que nosotros queramos. Por ejemplo, tenemos esta hoja de dibujo. En esta hoja de dibujo vamos a importar los puntos. Voy a importar puntos. Tengo a estos puntos que punto, norte, este, cota y la descripción. Pongo OK. Ya se importaron. Ya está. Lo siguiente que vamos a hacer será crear un estilo de punto, una etiqueta para este punto. Nos vamos aquí donde dice el punto y podemos ver que si pongo acá propiedades,
El estilo de estos puntos es un estándar y también puedo poner el estándar, ¿no? Pongo aplicar y aceptar. Esto ya viene predefinido por el Civil 3D. Si nosotros nos fijamos, así está. Nosotros podemos crear nuestra propia etiqueta y nuestro propio estilo para poder agregar a nuestra plantilla. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos aquí a Setting, donde dice puntos. Acá tiene estilo y tenemos etiqueta. Primero vamos a crear el estilo. Vamos a copiar este estilo estándar. Ponemos copiar y ponemos, por ejemplo, pongo estilo punto. En este estilo punto puedo poner que tengan esto, o puedo poner que tenga esto. Entonces podemos poner eso, poner que sea de 2 milímetros, ¿ok? Nos vamos a display, vamos a cambiar de color, que mis puntos sean. Puedo poner eso, puedo poner OK, pongo poner aplicar y aceptar. Entonces ya creamos nuestro propio estilo. Si nosotros queremos cambiar el estilo, nos vamos a Prospector, puntos, puntos, propiedades, y acá en estilo ya nos aparece nuestro propio estilo. Vamos a poner aplicar y aceptar. Este es nuestro estilo. Otro estilo, crear de un bloque. Voy a crear un triángulo. Vamos a cerrar, puedo poner acá un hatch. Voy a convertirlo en bloque. Nombre triángulo. En el eje. Seleccionar el objeto. Ok, ya está. Ya se crea. Esto vamos a borrarlo. Exprimir. Vamos a crear ahora el otro estilo. Voy a crear mi estilo punto 2. Nos vamos a marker, ya que voy a crearlo ya con block. 1.5, color. Pongo aplicar y aceptar. Ya tenemos ya estilo punto y estilo punto 2. Nos vamos otra vez para poder cambiar. Nos vamos propiedades y pongo aplicar y aceptar. Esa es la forma de crear un estilo. Ahora, lo siguiente que vamos a crear son nuestras etiquetas. Tenemos una etiqueta estándar. Pongo etiqueta. Etiqueta, nos vamos a general. Pero yo lo que voy a crear es que me aparezcan las coordenadas de los puntos. Esto de acá voy a borrar y voy a borrar también la descripción. Y me va a quedar la elevación. Esta elevación voy a cambiarle el nombre, voy a poner coordenada. Me voy aquí donde hice texto en esos 3 puntitos. Voy a borrar. Voy a escoger este y que la precisión sea a 2 decimales. Ese es el este. Antes de poner este de acá voy a poner 2 puntos y vamos a poner eso. Siguiente, voy a poner n 2 puntos y aquí igual voy a escoger el norte, decimales, la precisión en 2 decimales, y esta flechita de acá voy a hacerlo clic. Ya tengo este y norte. Pongo OK, pongo aplicar y aceptar. Entonces, si nosotros nos vamos a Prospector, a puntos, propiedades, en tipo de estilo pongo etiqueta y pongo aplicar. Ya me aparece el este y el norte de cada punto. Y ya estoy creando mi estilo de punto y mi etiqueta de punto. Ok, guardo y lo cierro. Lo que voy a hacer será abrir otra vez mi plantilla que está en el escritorio. Está en Civil 3D. Esta es mi plantilla. Abro. Esta plantilla acabo de abrir. Una vez abierto nuestra plantilla, ahora vamos a importar desde el archivo DWG
los estilos que acabamos de crear. Veamos. Manage, ir a Manage y vamos a poner importar. Lo que vamos a importar es desde una hoja de dibujo que era proyecto 1. Abrir. A la hora de abrir me va a aparecer esto. Ahí está. Si nosotros hacemos esto, lo que nosotros solamente vamos a escoger esto de aquí y esto de aquí, ¿no? Pongo OK, pongo aceptar y aceptar. Ya está. Mi plantilla ya tiene sus estilos y sus etiquetas. Para guardar, igual, ¿no? Pongo que guardar. O lo siguiente que puedo hacer, guardar como. Pongo guardar, sí, OK y pongo cerrar. A la hora de abrir nuevo dibujo, lo que voy a hacer es abrir con mi plantilla. Ya está, este sí es un hoja de dibujo que ya está configurado, ya tiene los estilos que acabamos de crear. Bueno, eso sería todo por hoy, gracias.